esta era la primera clase de obstetricia y como tal las láminas que he preparado más o menos corresponden a lo que les quería decir al iniciar un curso, ¿no? Algo que parece obvio, pero que es importante que ustedes nunca se olviden, es que el embarazo es algo fisiológico en la mujer, no es una enfermedad. Y es algo que ustedes también tienen que decirles a sus pacientes, ¿no? Es más, ni siquiera deberían llamarse pacientes, porque paciente es casi sinónimo de enfermo, digamos, ¿no? O sea, nuestras gestantes no son pacientes en realidad. Les decimos, pero no deberíamos decirle pacientes. Muy bien. Entonces, les repito que el embarazo entonces no es algo patológico, es un estado fisiológico en la mujer. Y a diferencia de todas las otras especialidades, incluyendo ginecología, repito, a diferencia de todas las otras especialidades, cirugía, medicina, pediatría, en obstetricia ustedes tienen que ver con dos personas, la madre y el niño, ¿ya? Esa es la enorme pero gran, importante diferencia con las otras especialidades. Durante el embarazo, el organismo cambia, ¿no? Hay una serie de adaptaciones anatómicas, adaptaciones fisiológicas y bioquímicas, muchas de ellas muy marcadas, y que ocurren como respuesta a estímulos fisiológicos que provienen del feto y la placenta. Estos cambios fisiológicos se revierten, aunque no al 100% lamentablemente para muchas pacientes, durante el puerperio y la lactancia. El objetivo más importante en la obstetricia es comprender que estas adaptaciones son importantes, conocerlas. De otra manera, sería muy difícil entender sobre las amenazas que pueden ocurrir a una mujer gestante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la importancia del diagnóstico precoz. Hoy día en la mañana, en la clase de las 8 de la mañana, el doctor Alex de la Cruz ha incidido mucho en este tema, que es importantísimo, sobre el control prenatal, que debe ser lo más temprano posible. Es más, lo ideal es que haya un examen incluso antenatal, o sea, antes que la mujer esté embarazada, deberíamos examinarla y hablar con ella y con su pareja, con su esposo. Entonces, repito, es importante el control prenatal lo más temprano posible para establecer beneficios para la madre del producto, para diagnosticar enfermedades crónicas que pueden ser silentes en ese momento hasta que no examinemos a la madre, como la diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades de colágeno, cardiopatías, etcétera, etcétera, que a veces las pacientes no son conscientes de que las tienen, las padecen. Otra cosa importantísima es evitar el uso de drogas potencialmente dañinas, no solo los fármacos que eventualmente pueden estar tomando por una enfermedad. Por ejemplo, si es una epiléptica, está absolutamente contraindicado los antiepilépticos. Son sumamente peligrosos. Y algunos son francamente teratógenos, ¿no? Igualmente, tenemos que averiguar y conocer si la paciente, sin saberlo, de repente tiene algún hábito, por ejemplo, fumar, o tomar alcohol, o quizás alguna droga, o de repente su esposo es fumador, etcétera, cosas que ya les dijo el doctor de la Cruz en la mañana también, para aconsejarla a que discontinúe estas prácticas. Un control prenatal temprano también nos sirve para estimar con mayor precisión cuánto tiempo tiene de embarazo y cuál va a ser la fecha probable de parto. Esto no solo tiene connotaciones, digamos, fisiológicas e importantes para el control prenatal, sino también legales y administrativas. ¿A qué me refiero? En todas las gestantes que son empleadas, o sea, que trabajan para alguna empresa formal, cuando faltan más o menos 6 semanas para el final del embarazo, se les da lo que se llama el descanso por maternidad, que actualmente son 98 días. Y para ello tenemos que saber bien cuándo
cuántas semanas de gestación tiene, ¿no? Y eso es más fácil de calcular cuando es al principio de la gestación. Para saber si una mujer está gestando, ustedes dirán, en realidad es bien fácil, solamente hay que esperar, y si le crece la barriga ya está embarazada, ¿cierto? Y si no menstrua, también, ¿no? Lo primero que hay que sospechar es una mujer joven, digamos, entre los 16 y 38, 40 años, si de un momento a otro entra en amenorrea, lo primero que tenemos que descartar es la posibilidad de un embarazo. En el diagnóstico del embarazo se ha querido, de alguna manera, categorizar entre evidencias presuntivas, signos probables y signos positivos. Algo que es sumamente conocido en los síntomas subjetivos son las náuseas, que pueden ser con vómitos o sin vómitos, alteraciones de la micción, la fatiga que la mujer comienza a sentir, algo que no era particular en ella, ¿no? Son las cosas más importantes. En cuanto a la percepción de movimientos fetales, como ustedes comprenderán, esto es ya muchísimo más tardío y es más fácil de percibir en la mujer que ya ha tenido hijos que en la mujer que está embarazada por primera vez. En cuanto a las náuseas, les mencioné que podían ser con o sin vómitos, y se da casi en la mitad de los embarazos, ¿no? Antes se le conocía como la enfermedad matinal del embarazo. Se presenta a veces muy precozmente, apenas a las 2 semanas de gestación, por decir, cuando recién tiene algunos días de atraso, o a veces un poco más tardíamente, casi a las 12 semanas, cuando generalmente es el momento en que ya desaparecen espontáneamente. Mucho cuidado con lo siguiente, ¿no? Si son muy intensas las náuseas y los vómitos que descompensan totalmente a la paciente, entonces en esos casos, y si además observamos que tiene una más 100.000 o algo más de 100.000 unidades internacionales por mililitro de HCG, entonces tenemos todo el derecho de pensar que podemos estar frente a un embarazo múltiple o una enfermedad del trofoblasto. La prueba más importante para detectar una gestación es el dosaje de la llamada HCG, hormona gonadotrófica coriónica, HCG, ¿no? Que se produce en el sincitio trofoblasto. A la semana ya de implantado el huevo en el endometrio comienza a producirse. El HCG, al igual que las otras gonadotropinas hipoficiarias, está constituido por 2 unidades, alfa y beta. La subunidad beta es específica y de distinta estructura para cada gonadotropina. Ya a los 8 días de falta de menstruación, ya se están produciendo alrededor de 1.000 unidades de gonadotrofina coriónica, que darán como resultado, pues, positividad segura ante una prueba de dosaje de esta hormona en sangre, por ejemplo. Ya no habrá ninguna duda. Con menos tiempo, hay que tener mucho cuidado con eso, puede ser un falso positivo, porque hay una reacción cruzada con la hormona luteinizante. Otra evidencia presuntiva de embarazo son las alteraciones en la micción, especialmente en el primer trimestre. Al estar creciendo el útero, ejerce presión sobre la vejiga y esto puede ocasionar una micción frecuente, ¿no? Esto se debe a que el útero que crece presiona la vejiga, disminuye su capacidad y eso da lugar a que las gestantes vayan a los servicios con mayor frecuencia. Pero también puede verse a que haya infecciones del aparato urinario. Yo les mencioné que un diagnóstico precoz, como les mencionó en la mañana también el doctor de la Cruz, ¿no? Se pide una serie de análisis, y uno de esos análisis importantes es el urocultivo. Para tomar el urocultivo, ustedes ya saben que se tiene que hacer con la debida asepsia para evitar falsos positivos. Entonces, les decía que hay muchas veces infecciones urinarias asintomáticas, lo que se conoce como bacteriuria asintomática. Pueden variar del 2 al 7%, pero en estos casos, si hay cifras incluso menores a 100.000 colonias,
que probablemente ustedes ya saben, que para que se considere positivo un monocultivo deben ser más de 100.000 colonias, aun cuando sean menores de 100.000 colonias, es preferible dar tratamiento en estos casos. Les mencioné también como evidencia presuntiva sobre la fatiga, ¿no? Es frecuente observar como un síntoma, ¿no? Relativamente precoz la fatiga, ¿no? Que de un momento a otro la paciente se siente que se cansa, que no sé qué le pasa, que tiene mucho sueño, etcétera, etcétera. Puede ser un signo presuntivo de gestación. Las evidencias probables de embarazo, la más importante es la menorrea, ¿no? Es lo más notorio y es lo que más nos puede llevar a pensar que estamos frente a una gestante. Las otras cosas que ustedes observan en esta lista, cambios anatómicos en las mamas, aumento de la pigmentación, crecimiento del abdomen, la presencia de las famosas estrías, etcétera, todo eso se da ya conforme el embarazo está aumentando o está creciendo. Lo de las cosas que al comienzo del embarazo nos dicen sin ninguna duda que estamos frente a un embarazo, evidentemente es observar los latidos cardíacos en el embrión, ¿no? Y como ustedes observan en este cuadro, ¿no? Este es un cuadro del libro del doctor Bonilla Musoles, que es un distinguido ginecobstetra español, escribe mucho sobre ecografía en la gestante, y es mencionado en el libro del doctor Pacheco en la segunda edición. Bueno, a partir del día 35-36 de gestación, o sea, más o menos entre la quinta a sexta semana de embarazo, ya se puede observar los latidos cardíacos, ¿ya? Esto es muy importante porque es una prueba indubitable de que estamos frente a una gestación. Generalmente, gestación intraútero. Porque ustedes ya van a saber ahora cuando les hablen de embarazos ectópicos, a veces puede haber esto también fuera del útero. Bien, ahora vamos a mencionar características de diferentes órganos, los cambios que se producen. Por ejemplo, el útero. El útero, que una mujer no gestante pesa 70 gramos con apenas 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos de capacidad, al final del embarazo puede llegar a pesar hasta 1,1 kg. Y en promedio tiene una capacidad de 5 litros, aunque en algunos casos puede tener hasta 20 litros, cuando hay algunos entes patológicos como el llamado polihidramnios, que es el exceso de líquido amniótico que hay intraútero. El crecimiento del útero se da por hipertrofia, la cual es estimulada por estrógenos que en gran cantidad son producidos por la placenta, y el mismo producto, o sea, el feto que crece y las poliaminas. La pared muscular del útero, que es una pared gruesa, ¿no? Acuérdense que el útero, músculo liso, que puede pasar desde unos 2,5 centímetros al comienzo del embarazo, puede llegar a tener hasta medio centímetro al final del embarazo. O sea que al final del embarazo la pared uterina es sumamente delgada, lo que le puede hacer pasible de graves problemas, como vamos a ver después, como es la rotura uterina. Algo novedoso quizá para ustedes es lo que se llama las ligaduras vivientes de Pinar. ¿Qué es eso de ligaduras vivientes de Pinar? No es otra cosa que los músculos del útero, ¿no? Las fibras musculares uterinas están dispuestas en muchas direcciones, como si fuera un entramado de un tejido, ¿no? Y en esos cruces, a través de esos cruces de las fibras musculares del útero, es que son atravesadas por los vasos uterinos, arterias y venas. Una vez que se produce el parto, o sea que el feto sale del útero, este se contrae, un músculo que se contrae, y de esa manera hace hemostasia, liga, digamos, ¿no? Liga los vasos, y de esa forma disminuye el sangrado notoriamente después del parto, ¿no?
Entonces, esta capa densa de fibras musculares son las responsables pues, de las llamadas ligaduras vivientes de Pinar, que garantizan la hemostasia venosa, mientras que la hemostasia arterial se debe a retracción de la íntima. Ustedes pueden ver en esta gráfica cómo, ¿no? Que ven ustedes acá unos orificios, aquí se ve con más claridad, a través de los cuales hay vasos que las perforan y que una vez que se produce la contracción del útero después del parto, se cierran, ¿no es cierto? Y de esa forma hacen hemostasia. El útero, como ya les mencioné, está formado por diferentes capas. En realidad son 3 capas que se dispuestas especialmente para hacer la hemostasia, las famosas ligaduras. ¿Qué cambios ocurren en el útero? Inicialmente tiene forma de una pera, luego se redondea y parece un globo. A las 12 semanas ya se puede tactar por encima de la sínfisis del pubis, incluso ya se puede escuchar los latidos fetales mediante un Doppler. A las 20 semanas llega el ombligo. Este dato es interesante, importante que no lo olviden, porque por ejemplo, si hay una paciente y ustedes le calculan su fecha probable de parto y sacan la cuenta que en el momento que ustedes la ven tiene 20 semanas, sin embargo la altura uterina está por debajo del ombligo, está entre el ombligo y la sínfisis del pubis, entonces tienen todo el derecho a pensar que algo malo de repente está ocurriendo. De repente puede haber un óbito fetal, o puede ser que la paciente esté perdiendo líquidos, ¿no? O cualquier otro motivo que haya impedido un adecuado o normal crecimiento del útero de acuerdo a la altura uterina. Altura uterina, o sea, el fondo del útero a nivel del ombligo, 20 semanas. Y al revés, si ustedes tienen una paciente que le calculan 20 semanas y tiene el útero por encima de la cicatriz umbilical, entonces tienen todo el derecho a pensar que de repente están frente a un embarazo múltiple, embarazo gemelar, o polidramnios, por ejemplo, o de repente es una mujer que tiene fibromas en el útero, etc. Todas estas cosas ya ustedes en extenso las van a escuchar poco después. Cuando el embarazo está a término, el fondo uterino puede llegar hasta cerca de la apófisis sigmoides. Como pueden ver en este esquema, 20 semanas más o menos a la altura del ombligo. ¿Okay? Llega creciendo, su máximo alcanza las 36 semanas y después, conforme la presentación se mete en el canal del parto, baja un poco el fondo del útero. Esto se nota mejor en las mujeres que ya, o digo, en las mujeres en las primigestas. El cuello del útero también sufre modificaciones por aumento de la vascularidad y edema, ¿no? El cuello del útero generalmente está constituido por tejido conectivo y durante el parto ocurre 2 cambios muy importantes. Lo que se conoce como el borramiento y la dilatación. La dilatación, como su nombre lo indica, es la apertura, es el cuello que se abre y pasa de tener pues 1 centímetro o menos a veces el orificio externo a 10 centímetros. O sea, la dilatación del cuello del útero es importantísimo para que obviamente pueda nacer el feto. ¿Y qué cosa es el borramiento? Al borramiento también se le conoce como incorporación. Va disminuyendo su longitud, se va incorporando. ¿Y a dónde se incorpora? No es que desaparezca o se evapore el cuello del útero, no, es que va a formar parte de lo que se conoce como el segmento uterino. ¿Qué cosa es el segmento uterino? Bueno, el segmento uterino es lo que divide el cuello del cuerpo del útero. El cuello del cuerpo del útero. Que una mujer no gestante no se ve, no se percibe. Pero una mujer gestante, conforme va creciendo el embarazo, ¿no? Conforme va creciendo el útero, mejor dicho, se va formando una lámina, es como si se estirara. Entonces se forma al final del embarazo como una lámina, como una cinta de 10 centímetros de ancho, ¿no? Sumamente delgada, no muy vascularizada, que es el sitio que se corta durante las cesáreas. Por eso es que las cesáreas, si ustedes revisan la historia de una
gestante que ha sido operada, en el reporte operatorio va a decir ahí, operación efectuada, cesárea segmentaria, transversa, si es la primera vez, primaria. Y siempre se pone segmentaria porque es en el segmento donde se corta. El útero no gestante, es una mujer que no está embarazada, apenas recibe el 1% del gasto cardíaco. Cuando ya es gestante y al final del embarazo, aumenta hasta en un 25% del gasto cardíaco, o sea, aproximadamente de 450 a 650 mililitros por minuto. Está, de alguna manera, supeditado al papel de las catecolaminas, la angiotensina 2 y el óxido nitroso sobre la circulación útero-placentaria, el óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador. Algo importantísimo también es que ustedes sepan el plasma. El plasma se incrementa desde el primer trimestre hasta las semanas 26 y 35. Como consecuencia de este incremento muy grande del plasma, se produce una hemodilución, y esta hemodilución da lugar a la llamada anemia fisiológica del embarazo. O sea, si al comienzo viene una gestante, por ejemplo, a las 10, 12 semanas, ustedes encuentran que aparentemente está anémica cuando le piden sus análisis de laboratorio, o sea, tiene su hemoglobina menor de 11, entonces no hay que asustarse y solamente pensar que puede deberse a esta anemia, ¿ya? A la anemia fisiológica. No olvidarse de esto. ¿Ya bajaste? Quiero retroceder. Retrocede con la otra flecha, la anterior. Sí, okay. Bien, los ovarios. Los ovarios durante el embarazo no funcionan, especialmente a partir de las 12 o 14 semanas, cuando la placenta toma el control total de la función de soporte de la gestación. Sin embargo, el cuerpo lúteo es importantísimo para el sustento, para el crecimiento de la gestación en las primeras 12 semanas. Si no hubiera función del cuerpo lúteo, todos los embarazos se perderían. Hay una patología que se llama insuficiencia del cuerpo lúteo. Si alguna mujer tiene esto, o sea, no se produce la cantidad suficiente de progesterona, que es la hormona más importante que produce el cuerpo lúteo, entonces se pierden constantemente los embarazos, haciendo un dosaje de progesterona en la fase secretora del ciclo, podemos saber si estamos frente a un problema de este tipo, de insuficiencia del cuerpo lúteo. La relaxina también es una hormona que se produce producida por el cuerpo lúteo y que ayuda al final del embarazo en los fenómenos del parto. El luteoma del embarazo es como una tumoración que se puede observar en algunas mujeres también mediante ecografía. Es una especie de tumor que felizmente desaparece. Así como hay cambios en la vagina, en el útero, en los ovarios, por supuesto también en los genitales externos, ¿no? Se observa un aumento notorio en la vasculatura, en los vasos de la vagina, de la vulva, el perineo, en todos los genitales externos, y que da lugar a una coloración violácea, ¿no? Que es mucho más intensa a nivel del meato y de las carúnculas himeneales. Es el famoso signo de Chadwick. También las gestantes, y eso es algo que muchas se quejan, dice el doctor, desde que estoy embarazada, tengo mucha secreción vaginal. Y esto se debe a la producción de lactato a partir de glucógeno. Algo que es evidente es el crecimiento de las mamas, ¿no? A partir del segundo mes de la gestación comienzan a aumentar las mamas a expensas del crecimiento de los alvéolos mamarios. Los pezones se ponen más grandes, se pigmentan, están más eréctiles, y en la areola, ¿no?, la parte que rodea el pezón, se pueden observar unas formaciones hipertróficas, que se llaman folículos de Montgomery, que no son otra cosa que glándulas sebáceas que hay ahí en la areola. También en muchas mujeres se observa el calostro, que es una secreción amarillenta espesa, ¿no?, que es muy rica en grasa y en anticuerpos. Es
Esto nunca se debe dejar de darle al recién nacido. Es como si recibiera una especie de vacuna universal. Todos los anticuerpos que tiene la madre los pasa a través del calostro a su hijo, ¿no? Entonces, el calostro es importantísimo para un recién nacido. ¿Ya? No olviden eso, por favor. Eso incluso, me imagino que ya lo sabrán ustedes porque han hecho pediatría. Fíjense, los cambios que ocurren en la mama durante el embarazo es básicamente a expensas de los alveolos. En cuanto a la piel en general y de la pared abdominal en particular, quizá lo más notorio al que le tienen más temor por razones evidentemente estéticas las mujeres son a las famosas estrías del embarazo. No se da en todas las gestantes, pero en las que son, entre comillas, un poco gorditas, se nota más, ¿no? Sí se da. Es por ruptura de la dermis, más una hiperpigmentación y que ocurre en el abdomen, es mucho más notorio, pero también se pueden observar en las mamas, en los muslos, etc., ¿no? Esto al comienzo tiene un color violáceo y después que con el tiempo, después del parto incluso se cambian de color, se vuelven medias nacaradas, ¿no? En fin, es algo que hasta donde yo he podido ver no mejora con ninguna crema. Lo ideal es gestar pues con un peso adecuado, ¿no? También es notoria la diastasis, o sea, la separación de los músculos rectos de la pared abdominal, y en general hay hiperpigmentación cutánea. En muchas mujeres es bien notorio esto y se le llama cloasma o melasma gravídico, y que se observa en la piel de la cara, una especie de teñido en alas de mariposa, que es específico, pues eso se observa en toda mujer que ya ha tenido hijos. En unas se le nota más que en otras, ¿no? Y es debido a la hormona estimulante de los melanocitos y también a las hormonas estrógenos y progesterona. También se puede observar las llamadas arañas vasculares. Las arañas vasculares que se notan más en mujeres de piel blanca, en la piel morena o negra no se notan tanto, ¿no? Y afectan cara, cuello, en fin, brazos, muslos, etc. Se deben a la hiperestrogenemia del embarazo. ¿Qué alteraciones metabólicas observamos? Esta parte es un poco larga, pero es importante, ¿no? Algo que es notorio es el aumento de peso. Es evidente que conforme crece el feto, la madre va a pesar más, ¿no es cierto? El aumento de peso se debe al contenido del útero, o sea, el útero, el líquido amniótico, el feto, la placenta, el aumento del volumen plasmático, el crecimiento de las mamas y el líquido extravascular en general. El aumento de peso normal, ¿no?, durante el embarazo es de 10 a 12 kilos. Esto es relativo. Cada autor que ustedes consultan tiene más o menos una definición de esto del aumento de peso. Pero de los 10 a 12 kilos es lo ideal para una mujer que tiene índice de masa corporal menor de 30, o sea, tiene un peso adecuado. Si es una mujer muy delgada, puede subir pues 15 o 16 o hasta 18 kilos de repente. Pero si es una mujer que está con sobrepeso, lo ideal es que no pase de 8 o 9 kilos como máximo. No es un parámetro básico, excepto, como ya les mencioné, en mujeres obesas o muy delgadas. En cuanto al metabolismo del agua, el incremento en la retención de agua es algo fisiológico durante el embarazo. La osmolaridad plasmática desciende a 10 miliosmoles por kilo, inducido por la secreción de vasopresina y reajuste de los umbrales osmóticos para la sed. Se retiene aproximadamente 6,5 litros en el embarazo como mínimo. Al final del embarazo especialmente se observa edema. Es un edema no localizado en miembros inferiores y que se nota más al final del día, ¿no? Y a la paciente uno le pregunta, señora, ¿desde cuándo se le hinchan las piernas? En las tardes, le dice. Si es eso, es que es edema
por la gestación, ¿no? Pero si le dice que ya incluso desde que se levanta ya está con edema, entonces tenemos que pensar en que algo malo puede estar ocurriendo. Este edema va desapareciendo luego del parto, a expensas de la pérdida de agua. En cuanto al metabolismo proteico, el feto y la placenta a término contienen aproximadamente 500 gramos de proteínas. Otros 500 gramos de proteínas, ¿no?, es por las proteínas contráctiles del útero, las que hay en las mamas y lo que hay en la sangre materna. En cuanto al metabolismo de los hidratos de carbono, algo importante que no deben olvidar ustedes. El embarazo normal es un estado diabetógeno, ¿no? Esto significa que hay producción de hormonas antiinsulina, como son los estrógenos, la progesterona, el lactógeno placentario, el cortisol y la adrenocorticotropina. Está aumentada la lipólisis y síntesis de glucagón, con la finalidad de mantener un aporte energético apropiado al feto en crecimiento. Hay otro dato también importante que no figura aquí en la lámina, que es que el embarazo es de alguna manera un estado de inmunosupresión, o sea, las defensas bajan. Por lo tanto, hay que tener más cuidado con las pacientes y darles recomendaciones para que no se exponga a contagios, especialmente en el primer trimestre del embarazo. O sea, que no acudan a fiestas infantiles, qué sé yo, festivales, aglomeraciones, etcétera, porque pueden contagiarse fácilmente de cualquier enfermedad, especialmente las que dan en la infancia. Felizmente ahora con esto de la pandemia, el uso de la mascarilla, en fin, son medidas que ayudan a prevenir también muchas de estas enfermedades. En cuanto al metabolismo de las grasas, hay aumento de los lípidos, lipoproteínas y apolipoproteínas. El colesterol LDL alcanza su pico a las 36 semanas, mientras que el HDL lo alcanza a las 25 semanas, declinando alrededor de las 32. Algo importante es esto que voy a mencionar, ¿no? La hipertrigliceridemia se da por aumento de la lipoproteína lipasa. Este aumento lipídico tiene como finalidad proteger a la madre y el feto de periodos de inanición prolongada. Pero, por otro lado, después lo voy a mencionar en aparato digestivo, esto también tiene un efecto no muy bueno en la vesícula biliar. Eso lo vamos a ver a continuación. El equilibrio ácido básico, ¿no? Es notorio, pero aparentemente sin mayor trascendencia, que hay una ligera alcalosis respiratoria en respuesta a la hiperventilación materna. Esto se hace sumamente notorio durante el trabajo de parto. Por eso una paciente que comienza a hiperventilar durante el trabajo de parto, que a veces ocurre por ansiedad, por temor, o por lo que fuera, puede hacernos signos de alcalosis bien pronunciada, ¿no? Que hay que tratar de inmediato porque si no, cada vez se va a poner peor, comienzan a torcer los dedos, etc. Bueno, esta alcalosis respiratoria aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno que se conoce como el efecto Bohr, con disminución de su liberación tisular. El efecto Bohr es contrarrestado por el aumento de la 2,3-difosfoglicerol, que se encuentra en los eritrocitos maternos, como consecuencia del aumento del pH. En cuanto a los cambios hematológicos, algo también muy importante que algo les mencioné en cuanto al aumento del plasma, ¿no? El volumen sanguíneo en general aumenta hasta un 50%. Esto se debe o sirve para proteger a la madre y el feto para el momento del parto. Además, para que no baje la presión. Ustedes me dirán, ¿por qué en el momento del parto? Porque en el momento del parto se pierde en promedio alrededor de 500 mililitros de sangre. Eso es lo que se considera que puede ser una pérdida normal. En una cesárea se puede perder hasta 1 litro, 1000 mililitros. En una histerectomía a veces se pierde hasta 1500 a 2000.
Y en una histerectomía, o sea, lo que se llama cesárea histerectomía de urgencia, que a veces lamentablemente se tiene que hacer, se puede perder hasta 3,5 litros. Bueno, expansión o crecimiento del volumen sanguíneo, ¿no?, protege pues al feto de las consecuencias de la hipotensión, o sea, la baja presión, y a la madre de la hemorragia postparto. Esta expansión del volumen se da en un 33%, en la tercera parte por aumento de los eritrocitos, y 2/3 partes por aumento del plasma. A partir de las 20 semanas, se observa una hiperplasia eritroide en la médula ósea, con la finalidad de producir eritrocitos en respuesta a un incremento de la eritropoietina. Ya, en cuanto a la coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea en general se puede decir que se mantiene entre los factores de coagulación y en balance con los factores de la anticoagulación. Pero hay algunos factores como el factor 1, que es el fibrinógeno, que puede aumentar hasta en un 50%. Fibrinógeno puede aumentar hasta en un 50%, esto conlleva pues un aumento de la velocidad de sedimentación. Entonces, ustedes, si a una gestante le piden velocidad de sedimentación, siempre va a estar aumentada, y eso es normal en las gestantes. Así como aumenta la coagulación, o los factores de coagulación, también aumenta la fibrinolisis, pero siempre permanece en equilibrio para mantener la hemostasia, lógicamente. Los factores 11 y 13 disminuyen ligeramente. Los tiempos de coagulación, como ya les dije, no difieren de las embarazadas normales. Aumentan los niveles del complejo fibrinógeno y por ende los niveles de dímero D y fibrinopéptido A. El dímero D, acuérdese que es un factor producto del metabolismo o del catabolismo del fibrinógeno. En cuanto al corazón, la frecuencia cardíaca aumenta. Normalmente el corazón no hay grandes cambios, sino algunas cosas que pueden a veces preocupar, ¿no? Como es la presencia de un soplo, ¿no? De un soplo sistólico que es totalmente funcional, ¿no? Hay los cambios que pueden observarse en el electrocardiograma son simplemente desviación del eje del corazón hacia la izquierda, ¿no? Al comienzo del embarazo hay una disminución de la presión arterial por disminución de la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco está aumentado en un 30%, llegando a su máximo a las 28 y 32 semanas. ¿Por qué es importante este dato? Porque si tenemos frente a nosotros una paciente cardiópata o alguna gestante que llegue y le encontramos un soplo diastólico, por ejemplo, que siempre es patológico, ¿no? Tenemos que tener extremo cuidado porque esa paciente puede llegar a las 28 o 30 semanas y descompensarse totalmente, incluso hasta morirse. Por eso, si nosotros detectamos un soplo y no estamos seguros si es sistólico o diastólico, mejor hay que referirle al cardiólogo para que haga el descarte, y si es producto de una cardiopatía, tenemos que controlarla con él. Siempre a las gestantes, si descubrimos algo, tenemos que referirlas a un especialista para controlarlas con él o derivarlas a otro nivel de atención, si ustedes, si es el caso que estén, por ejemplo, trabajando en una posta, en un hospital de primer nivel. El sistema, renina, angiotensina, aldosterona aumenta su secreción, al mismo tiempo se da con una mayor resistencia a la acción presora de la angiotensina 2. Esto último es por efecto de las hormonas esteroideas. La endotelina. La endotelina son péptidos de 21 aminoácidos, existe endotelina 1, 2 y 3. La endotelina 1 es un vasoconstrictor potente, acuérdense, les mencioné del ácido nítrico, ¿no?, que es un, más bien, vasodilatador. La endotelina 1 es un vasoconstrictor, que es estimulado por la angiotensina 2, vasopresina y trombina.
estimula la secreción del péptido atrial natriurético, de la aldosterona y catecolaminas, con lo cual disminuye el flujo sanguíneo renal, el índice de filtración glomerular y el gasto cardíaco. Los niveles maternos de endotelina 1 no se alteran durante el embarazo, pero aumentan en el término y en el parto. ¿Qué cambios se producen en el tracto respiratorio, en los pulmones? Quizás lo más notorio sea un poco la ascensión del diafragma durante el embarazo. El diafragma es como aplastado hacia arriba, digamos, ¿no? Y eso da lugar a que el tórax como que aumenta en ancho. Se observa que hay un aumento de 2 centímetros y de su circunferencia de 6 centímetros. Estos cambios hacen que el ángulo costodiafragmático aumente considerablemente, haciendo que la excursión diafragmática sea proporcionalmente mayor, pero con menor eficiencia que la no embarazada. Los pulmones, ¿cómo funcionan? ¿Qué pasa con los pulmones en el embarazo? Aumenta el volumen corriente, ¿no? Con lo cual se satisface la demanda de oxígeno tanto de la madre como del feto. También aumenta el volumen respiratorio por minuto y la captación de oxígeno por minuto. La capacidad pulmonar y la capacidad vital no se modifican. La capacidad funcional residual y el volumen residual disminuyen como consecuencia del ascenso del diafragma, como ya les había mencionado. El sistema urinario también se dan cambios importantes. Hay un discreto aumento del tamaño del riñón, está más o menos 1,5 centímetros, pero lo que sí está bastante y notoriamente aumentado es el índice de filtración glomerular. Que puede aumentar hasta en un 50%. Aumenta también el flujo plasmático renal y esto da lugar a que la eliminación de aminoácidos y vitaminas hidrosolubles también se aumente. Mucho ojo con lo siguiente, ¿no? A veces se puede observar glucosuria por aumento de la filtración glomerular y disminución de la capacidad de reabsorción tubular de la glucosa. Estas dos cosas, el aumento de la reabsorción tubular y el aumento del índice de filtración glomerular, pueden dar lugar a que en un examen de orina se detecte glucosa en orina, ¿no? Siempre que hay esto, si bien puede ser algo fisiológico en algún momento, nos sirve para descartar que estemos frente a una diabetes, ya sea una diabetes mellitus tipo 2, podría ser incluso hasta una tipo 1, o una diabetes gestacional. Esto también es su oportunidad, lo van a conocer ustedes. La excreción de proteínas, esta es otra cosa importante, no debe superar los 260 miligramos, ¿no?, en orina de 24 horas. Si es mayor, puede ser un signo de una preeclampsia, que es una patología, una complicación gravísima del embarazo que ustedes van a también estudiarla en extenso posteriormente. La excreción de albúmina es de 5 a 30 miligramos por día. Puede haber también presencia de hematuria. En esos casos hay que descartar la posibilidad de un compromiso de cualquier nivel del tracto urinario. Se observa grados ligeros de hidroureter e hidronefrosis, simplemente como consecuencia de efectos mecánicos, ¿no?, la compresión del útero gestante sobre los uréteres, etc. La presión vesical está aumentada y su capacidad disminuye por efectos mecánicos, como ya les mencioné al comienzo del embarazo. ¿Qué ocurre con el tracto gastrointestinal? Algo también muy importante. Tanto el vaciamiento gástrico y el tránsito gastrointestinal se encuentran retardados por efecto mecánico y hormonal. Por ese motivo, puede haber, si a la paciente se le pone anestesia inmediatamente después que ha ingerido alimentos, y eso ocurre en las cesáreas, porque muchas veces cuando son cesáreas de emergencia, en cualquier momento hay que programar una cesárea, es peligrosísimo, porque al poner la anestesia, especialmente si esta es anestesia general, vamos a abolir el reflejo de la tos. Entonces la paciente, si acaba de ingerir sus alimentos y regurgita,
sea, se van los alimentos, ¿no? Como si quisiera vomitar, y en vez de vomitar se le van hacia los pulmones, hacia el árbol bronquial, ¿no? Esto puede producirle una neumonía por aspiración. Por eso es sumamente peligroso operar una gestante si han pasado más de 6 horas, es lo ideal que pasen, a veces 6, 8 horas que pasen después de su última ingestión de alimentos. Repito, puede producirse una neumonía por aspiración que se conoce como el síndrome de Mendelssohn. Acuérdense, como el músico, síndrome de Mendelssohn. Es la neumonía aspirativa en las gestantes o en puérperas recientes. También durante el embarazo, lógicamente por compresión de las vísceras, en general hay dispepsia, ¿no? Mala digestión, pirosis, y no es recomendable, pues ustedes tienen que aconsejar a las gestantes que no se echen después de comer. Después de comer deben permanecer de pie 2 o 3 horas idealmente. Al decir de pie me refiero a que deben estar sentadas o caminando por lo menos 2 horas y no echarse, porque la digestión de por sí está muy lenta y la dispepsia puede aumentar. Es falso de que con cada embarazo se pierde un diente, ¿no? El embarazo no favorece el deterioro dental, no tiene nada que ver eso está más bien ligado a cuestiones de asepsia. Las hemorroides sí se presentan, o sea, la dilatación de las venas que hay en el ano, ¿no? Sí se observa con frecuencia. Entonces hay que ayudar evitando el estreñimiento en las gestantes, diciéndoles que tomen líquidos, especialmente durante el día, que coman fibra, etc. ¿Qué pasa con el hígado y vesícula biliar? Están aumentados los niveles de la fosfatasa alcalina, ¿no? Las demás enzimas no se modifican. La vesícula biliar, ¿no?, sufre un engrosamiento en sus paredes y su motilidad también está disminuida debido a la inhibición de la colecistocinina, debido a la progesterona. Puede ser la progesterona que se produce en grandes cantidades junto con el estrógeno por la placenta. Estos hechos dan lugar a que haya éstasis biliar, la bilis queda ahí depositada en la vesícula, lo cual aunado, o sea, además, ¿no?, del aumento del colesterol puede predisponer a la formación de cálculos, la famosa colelitiasis en la gestante. A veces puede dar lugar a colecistitis, ¿no?, calculosa, que se puede confundir, mucho cuidado, con edema de la cápsula de Gleason. Acuérdense que la cápsula de Gleason es la capa que cubre el hígado. Y en determinadas patologías, y esto lo van a ver también en la preeclampsia, ¿no?, se produce un edema hepático. El hígado crece por edema notorio, y eso presiona la cápsula de Gleason, que produce dolor a nivel de epigastrio o hipocondrio derecho. Y esto puede confundir con una colelitiasis. Ustedes dicen, a mí me enseñaron que en las gestantes es muy frecuente los cálculos. Es cierto, es muy frecuente, pero hay que pensar también en la posibilidad que puede no deberse a un cálculo, sino más bien a un edema de la cápsula de Gleason. Y hay que tener cuidado. La mejor forma de descartarlo es hacer una ecografía de vesícula. Pero no sé si a alguno de ustedes les han hecho una ecografía de vesícula. Bueno, yo una vez me hice una ecografía de vesícula y el transductor me lo metieron y yo pensé que querían hacerme una ecografía del riñón derecho. Poco más y ya llegan a mi columna vertebral, creo. Me pagaron una aplastada, ¿no?, por más que me identifiqué como colega y todo lo demás. Entonces es peligroso una ecografía en una mujer gestante, ¿ya? Y si lo hacen, deben hacerlo con el debido cuidado, porque pueden precipitar una rotura hepática. Esto yo lo he visto en emergencia en el hospital donde he trabajado muchísimos años, en un hospital de referencia, el Hospital Almenara, y después de la ecografía, lamentablemente el hígado se rompió, que eso ocurre, la rotura hepática, con el fallecimiento concomitante de la gestante, ¿ya? No se certificó 100% que esa podía haber sido la causa, pero yo, después de la ecografía que me hicieron a mí de la vesícula, yo sospecho que sí. Pero en fin, es algo importante que no deben olvidar ustedes, ¿ya?, porque ustedes van a estar en emergencia. La vesícula biliar, les mencioné que hay un engrosamiento en sus paredes,
¿no? Y hay éstasis biliar que puede producir a la litiasis. Mucho cuidado con esto de los cálculos en la vesícula. ¿Qué cambios hay en las glándulas endocrinas? La hipófisis aumenta su tamaño hasta un 135%. Este aumento felizmente no produce ningún cambio en el ojo. Acuérdense que la hipófisis está detrás del nervio óptico, no produce mayores problemas en la silla turca, y la incidencia de adenomas hipofisiarios también no aumenta, ¿no? La hipófisis materna no es esencial para mantener el embarazo. En cuanto a la hormona del crecimiento, aumenta muy poco, ¿no? Y es producida de las 8 semanas por la placenta. En el primer trimestre, su valor puede llegar hasta los 7.5 nanogramos por mililitro, y a las 10 semanas alcanza, en algunas pacientes, solamente 3.5 nanogramos. Y el máximo puede llegar a los 14 nanogramos a las 28 semanas. En el líquido amniótico también alcanza su máximo, 14-15 semanas, y declina a partir de las 36 semanas. La prolactina. ¿Cuál es la función más importante de la prolactina? La principal función de la prolactina es asegurar la lactancia. Hacia el fin del embarazo puede aumentar hasta 10 veces. No se conoce realmente por el motivo. Los estrógenos aumentan la cantidad de lactotropos. La hormona estimulante de la tiroides y la serotonina aumentan su secreción. El factor inhibidor de la prolactina, llamado PIF, no es otra cosa que la dopamina. La dopamina inhibe la secreción del factor inhibidor de la prolactina. Además, induce también la mitosis de las células alveolares, aumenta los receptores para estrógenos y prolactina y promueve la galactopoiesis y la producción de caseína, lactoalbúmina, lactosa y lípidos. La prolactina es absolutamente esencial para la lactancia, pero no para llevar a término la gestación. O sea, puede haber gestaciones que lleguen a término sin que haya prolactina. La desiduterina también puede producir prolactina, alcanzando su pico en líquido amniótico a las 26 semanas. Su función es desconocida, ¿no? La función de la prolactina en el líquido amniótico. La glándula tiroides es una glándula muy importante durante la gestación. En general está aumentada la producción de hormonas tiroideas hasta un 100%. Esto permite cubrir todas las necesidades de la madre y del feto, ¿no? Hay un aumento de la globulina transportadora de tiroxina por aumento de los estrógenos. Hay disminución de la disponibilidad de yodo para la tiroides materna, por aumento de la depuración renal y escape de yodo a la circulación fetoplacentaria. Hay también un ligero aumento del volumen de la glándula, sin llegar al bocio por hiperplasia glandular. La tiroxina, o sea, la T4, aumenta bruscamente entre las 6ª y 9ª semanas y alcanza su meseta a las 18 semanas. Hay una cosa aquí importante, interesante, que no la pierdan de vista. La HCG, o sea, la gonadotrofina coriónica humana, tiene actividad semejante a la tirotropina y estimula la secreción materna de tiroxina, lo que explica el aumento de la hormona durante el embarazo. Las unidades beta, tanto de la TSH, o sea, hormona estimulante de la tiroides, y de la hormona gonadotrofina coriónica, son muy parecidas, las unidades beta. Lo que varían son los aminoácidos. Por lo tanto, la hormona gonadotrofina coriónica tiene actividad tirotrópica y estimula la tiroides. Durante el primer trimestre, la tiroides fetal depende de la tiroxina materna. Posteriormente es independiente. Algo importante, y aquí quiero mencionarles que hubo un error de tipeo, si ustedes quieren, es que la TRH, o sea, la hormona
liberadora de hormona tiroidea, producida por el hipotálamo, atraviesa la placenta y es capaz de estimular la hipófisis fetal. Acuérdense que las hormonas liberadoras lo que estimulan es a la hipófisis, que a su vez produce las gonadotrofinas, que estimulan, pues, dependiendo cuál sea, ovarios, testículos, glándula suprarrenal, etc. ¿Ya? Entonces acá corrijan, por favor, corrijan para que no se equivoquen, ¿ya? La glándula paratiroides, obviamente, produce la hormona paratiroidea y su función es resorción ósea, absorción intestinal y reabsorción renal. Aumenta el calcio y disminuye el fosfato en el líquido extracelular. La paratormona disminuye durante el primer trimestre y luego aumenta durante todo el embarazo. Puede ser bloqueada o es bloqueada por los estrógenos. Sin embargo, por otros mecanismos que no se conoce bien, se da un hiperparatiroidismo fisiológico del embarazo para suministrar al feto el calcio que requiere. Las glándulas suprarrenales no cambian en el embarazo. Hay un aumento de la cantidad de cortisol, pero unido a la globulina fijadora de cortisol, o transcortina por efecto estrogénico. El cortisol materno no sufre mayores cambios durante la gestación. La producción de aldosterona es 1 miligramo por día y aumenta si este se restringe al sodio. En cuanto al sistema musculoesquelético, el embarazo normal se asocia a una suerte de lordosis progresiva. De ahí, pues, con la finalidad de desplazar el centro de gravedad de las piernas. Les decía que es típica la caminada en las gestantes, ¿no? Que caminan así un poco con la columna hacia atrás, ¿no? Como si fueran un poco con las piernas, con los pies separados, como si fueran unas patitas, ¿no? Eso es normal, es una especie de lordosis fisiológica que ustedes quieren para desplazar el centro de gravedad. Hay algo también importante y que va a tener lugar al final del embarazo, durante el parto, que es la mayor movilidad de las articulaciones sinficiarias, como la sínfisis del pubis, la sínfisis sacroiliaca, ¿no? O sea, la unión del sacro con los huesos ilíacos, y la sacrocoxigia. Todos estos ahí están móviles, se movilizan, ¿no? Y permiten los cambios que van a ocurrir durante el trabajo de parto. Bien, con eso terminamos y yo quería que lean esto con mucho cuidado, ¿no? Porque de alguna manera representa, ¿no?, lo que es la vida de nosotros que hacemos la especialidad. Cuando tenemos frente a nosotros una gestante, pensamos y queremos que todo sea felicidad, que todo salga bien. Y esto lamentablemente no siempre ocurre, como lo vamos a ver después cuando hablemos de traumatismo obstétrico. Este fragmento es de un libro que se llama Tú y la medicina, escrito por el doctor Carlos Alberto Seguín. El doctor Carlos Alberto Seguín, un distinguido psiquiatra que está a la altura del doctor Honorio Delgado, que también un distinguidísimo psiquiatra, ¿no? El doctor Carlos Alberto Seguín fue el primer psiquiatra que, mediante su empeño, dio lugar a que por primera vez en un hospital, por lo menos aquí en nuestro país, se encuentre dentro de un hospital y no aislado. Antes había no sé si decirle costumbre, se pensaba que las personas que tenían problemas psiquiátricos deberían estar totalmente aisladas, ¿no? De ahí pues que tenemos nosotros el Hospital Arco Herrera, el Hideo Noguchi, etcétera, algunos hospitales psiquiátricos. Actualmente los hospitales, o sea, los servicios de psiquiatría pueden estar dentro de hospitales generales. Les decía que me gustaría que lean con mucho cuidado esto, lo que se refiere al médico obstetra. Como dice acá, es también la del obstetra tarea llena de angustia y responsabilidad. Se le confía, no una existencia amenazada que se quiere que salve,
como a los otros médicos, sino 2 vidas luminosas. 2 seres rodeados no del temor a la muerte, sino de la esperanza de la vida. El éxito es, pues, esperado y el fracaso imperdonable. Carlos Alberto Seguín, Tú y la medicina. Es un libro muy bonito que sinceramente les recomiendo que lo lean, no muy grueso, pero muy bonito libro que habla de todas las especialidades médicas. Bien, eso es lo que quería decirles, estimados amigos alumnos. Si tienen alguna pregunta, por favor, con todo gusto. Doctor Donaire, hay una pregunta en el chat. Ya, a ver. ¿Lo logra ver? Espérese un ratito. Dice, ¿podría volver a mencionar cuál es la función que desempeña el cuerpo lúteo? Muy bien, la función más importante del cuerpo lúteo es la producción de progesterona, ¿ya? Que es la que soporta o sostiene el embarazo, especialmente en el primer trimestre, hasta las 12, 13, 14 semanas como máximo, que ya la placenta es la que toma el comando y es la que produce grandes cantidades de progesterona y estrógenos. Esa es la función más importante del cuerpo lúteo. No sé si eso contesta a tu pregunta.